Para descargar una aplicación en Windows, primero necesitas conocer su nombre, buscar el archivo .exe correspondiente, descargarlo y seguir los pasos de instalación, siguiente, hasta que esté listo. En un celular, utilizas una tienda de aplicaciones, donde buscas lo que te interesa, como mensajería, juegos, ofimática y más, e instalas con un solo clic. ¿Cuál de estos métodos te parece más sencillo? Sin duda, el segundo es más fácil, y seguramente estarás de acuerdo. En Linux, el proceso es muy similar, abres la tienda de aplicaciones, buscas lo que te interesa y lo instalas. Si ya conoces el nombre de la aplicación, la buscas directamente y listo. Las aplicaciones más populares y necesarias, como Spotify, Steam, Telegram, Discord, VLC y otras, están disponibles con un solo clic. En el pasado, esto no era así, se necesitaba usar la terminal o comandos, y mucha gente aún tiene esa impresión negativa sobre Linux, sin saber cuánto ha mejorado en poco tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede si descargas un archivo .exe de Windows y haces doble clic en él? Al ver que no funciona, podrías pensar que no se pueden instalar aplicaciones de Windows en Linux, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Solo necesitas instalar una aplicación como Winetrix o Battles y estas ejecutarán casi todas las aplicaciones de Windows sin problemas. Sin embargo, esto no es lo más recomendable, es mejor utilizar las aplicaciones disponibles en la tienda o sus equivalentes, tal como lo hacen los usuarios de Mac o Android desde hace años. Aunque se dice que algunas aplicaciones como la suite de Adobe o Microsoft Office aún no están disponibles, en realidad hay alternativas gratuitas que cumplen la misma función, como LibreOffice, Hippocrita. ¿Y los juegos? Solo tienes que instalar Steam desde la tienda de aplicaciones y habilitar la opción de SteamWeb para poder instalarlos como siempre. Si usas Epic Games, puedes usar Heroic Launcher y gestionar tus juegos de Epic allí. Para juegos descargados, puedes utilizar Lutris, que automatiza la instalación por ti. Ahora, ¿de dónde obtiene Linux las aplicaciones que necesita? En el caso de distribuciones populares como Ubuntu, hay servidores mantenidos por la empresa que almacenan todas las aplicaciones. Para máxima seguridad, estos servidores tienen réplicas en todo el mundo y se les llama repositorios. ¿Cuáles son los formatos que utiliza Linux para instalar programas? En el pasado, cada distribución de Linux tenía su propio formato, lo que generaba bastante confusión. Presentaban problemas de compatibilidad entre versiones antiguas y nuevas, lo que podía llevar a fallos en el sistema si se instalaban programas desde la terminal. Hoy en día, los programas que utilizan estos formatos antiguos para ser descargados desde páginas web o instalados mediante comandos de terminal son casi inexistentes. Sin embargo, aún existen numerosos videos antiguos en YouTube que recomiendan estos métodos, por lo que siempre aconsejo que, a menos que sepas exactamente lo que estás haciendo, evite seguir esos pasos. Afortunadamente, ahora predominan dos formatos principales, Snap para Ubuntu y Flatpak para la mayoría de las demás distribuciones. Estos formatos modernos contienen todo lo necesario para ejecutar el programa y emplean tecnología avanzada para compartir bibliotecas, optimizando el espacio y garantizando la funcionalidad. Además, estas aplicaciones están aisladas del sistema, lo que proporciona una protección adicional al evitar modificaciones no deseadas. Todas estas aplicaciones están almacenadas en Internet y conectadas a tiendas de aplicaciones, facilitando su instalación y actualización de manera segura y conveniente. Pero no necesitas preocuparte por estos detalles técnicos, ya que solo tienes que ir a la tienda de aplicaciones y instalar los programas como lo harías en tu celular. Así de simple se ha vuelto Linux. Si quieres aprender más y descubrir todo lo que ofrece, suscríbete y no te pierdas los próximos videos. Nos vemos.